estamos en comunión con Dios, para poder estar llenos del Espíritu Santo. Saben que Dios es santo, 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 y nosotros tenemos que separarnos del mundo y estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Entonces vamos a tomar un minutito para poder hacer uso de la provisión divina de la confesión si es necesario, y después de eso iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas que estudiamos y que todo de nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del reino venidero. Este es el incremento número 129. No se los tengo en la pantalla, pero se los estoy diciendo para que estén conmigo pues en el mismo lugar. Y el último versículo que vimos fue el de Salmo 110, en el cual estuvimos estudiando el asunto de cómo puede ser confundida la descripción de Jesús en relación con la iglesia en Filadelfia, con el reino davídico, cuando el reino davídico representa un periodo de tiempo cuando sus enemigos van a ser el estrado de sus pies. Y por eso les puse pues ese versículo. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Ahí vemos que el reino se encuentra en Sión, en la tierra, y vimos el por qué, porque el asunto es que tiene que ser desde la tierra que domina el Señor, ¿ok? Por el asunto del juicio de apelación de Satanás. Ramón me acaba de decir que se me olvidaron las ofrendas. Está bien, cuando terminemos la hacemos, porque ya estamos sobre la marcha. Entonces también pueden ver más información en los capítulos 5 y 6 de los Salmos, ¿okay? Donde se encuentra información referente a este asunto de que es desde Sión, desde la tierra, que gobierna el Mesías. Entonces ese periodo glorioso de tiempo no tiene conexión con este escenario que representa la relación de Cristo con la iglesia. Específicamente aquí con la iglesia de Filadelfia, que es una de las 7 iglesias que presenta el libro de Apocalipsis. Y de paso, lo vuelvo y les repito, que de las 7 iglesias, 5 estaban en apostasía. Señoras y señores, está hablando, estos son los patrones que siguen las iglesias en el transcurso de la edad de la iglesia. Hay 7 patrones, y en estos patrones 5 están, como ustedes pueden ver con la evaluación que hace nuestro Señor, están completamente idas. Entonces, aquí vemos que Él está hablando, pues, de la relación que existe con la iglesia de Filadelfia, debido a que sus enemigos estaban libres todavía, se estaban activos en contra de la iglesia, y de hecho fueron estos mismos enemigos que perseguían a los creyentes de la iglesia de Filadelfia. Entonces el Mesías hace una referencia a estos enemigos cuando dice en Apocalipsis 3:9, que son los 2 capítulos que hablan de la iglesia corporativa. Es una evaluación de la iglesia corporativa, los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Entonces en el capítulo 3, versículo 9 dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás. Fíjense lo que está diciendo aquí porque es muy interesante. Que dicen ser judíos y no lo son. ¿Están leyendo esto? Está hablando de judíos y él dice, ustedes dicen ser judíos, pero no son, siendo ellos judíos. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que no tienen al Mesías. Son judíos en la carne, pero no tienen al Mesías. Entonces, para tener las promesas eternas, tienes que tener al Mesías, porque tienes que tener vida eterna para tener las promesas eternas. Son tuyas, Dios las tiene para ti. Entonces, fíjense lo que él dice. Y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Hablándole a la iglesia, ¿okay? Para que no la descarrien. Recuérdense que en el inicio, cuando pasaba Pedro, venían los judaizantes para echar abajo lo que Pedro le estaba enseñando. Pedro hablaba de la gracia, ellos hablaban de la ley. Entonces, claro está, trataban de descarrilar y poner a funcionar cosas que no eran pertinentes para la edad de la iglesia. Entonces, eso es lo que él está diciendo a la iglesia de Filadelfia, aparentemente esta iglesia que tiene que ver pues con uno de los patrones de la iglesia, porque estas iglesias hablan de patrones de las iglesias que existen en la faz de la tierra en el transcurso de la edad de la iglesia, señoras y señores. Bien, entonces, aquí estos enemigos todavía no habían sido subyugados. Son los enemigos y no habían sido subyugados todavía. De hecho, Cristo pone su derrota específica en el futuro a través del uso de 3 verbos futuros, que son yo haré, ellos vendrán y ellos se postrarán.
todas están en el verbo futuro en el tiempo listo. De ese modo, debido a que la conquista de estos enemigos todavía estaba en el futuro, entonces cuando eso se escribió, que Apocalipsis 3, del 7 al 13, no puede estar describiendo al reino davídico presente. Recuérdense lo que estamos haciendo. Estamos sacando los versículos bíblicos que proponen una preponderancia de evidencia en contra del punto de vista de estas personas que están en la teología del campo del reino ahora, que dicen que el Señor Jesucristo, que el Mesías está gobernando a la iglesia desde el cielo en estos momentos. Y aquí ven ustedes una contundente evidencia de que no es así. De ninguna manera, no pueden. Hay muchos factores que no concuerdan, que no están presentes. Entonces no lo pueden extrapolar de los versículos previos y posteriores para decir una cosa que no es. Entonces permítame de nuevo darles todo el contexto de Apocalipsis 3 del 7 al 13. Ahí mismo ustedes van a verlo de una forma muy sucinta. Aquí dice: y escriba al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren delante de tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. ¿Oyeron lo que han guardado en la iglesia? La palabra de su perseverancia. La palabra de Dios nos hace perseverar. Esto no es una religión, es algo extraordinario, maravilloso que tenemos y que nadie nos puede quitar. Esto lo atesoramos nosotros desde nuestro corazón. Es la riqueza máxima que podemos tener en la faz de la tierra. Es la moneda del reino, señoras y señores. Para eso nacimos nosotros, para conocer la palabra de Dios y ser lo que estamos haciendo. El proceso, si lo podemos decir de esta manera, es que nosotros estamos alambrándonos a la mente de Cristo. Permítanme explicarles qué significa eso. Normalmente, cuando tú adquieres nueva información, se crean a través de la química, electroquímica cerebral, ¿verdad?, canales de comunicación químicos que te permiten hacerte de esa información. Ahora, si tú repites una acción muchas veces, en vez de hacer una acción química entre las dendritas y los neuronas, que son los fines de estas células, que crean lo que se conoce como el sinapse. El sinapse es la acción química de comunicación. Correcto, electroquímica, ¿ok? Entonces, esa acción es la que transmite la información. Cuando eso es frecuente, se forma un alambrado. Ya no necesita hacer la acción química, sino que ya está alambrado y la persona lo conoció, ahora es automático. Ahora esa es la persona, eso es lo que piensa la persona. Entonces el proceso educativo de la palabra de Dios en nosotros crea ese alambrado entre nosotros y Cristo. Nosotros ya, por ende, automáticamente hacemos uso de su palabra. ¿Por qué? Porque la hemos ejercitado. Tienen los sentidos ejercitados, dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? De esa manera es que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y eso requiere repetición y requiere que nosotros seamos constantes. Es la palabra de la perseverancia. Nosotros perseveramos hasta que la cabeza nos guía a nosotros que somos el cuerpo. Es una cosa preciosa, solamente se adquiere por medio de la palabra de Dios y por eso es tan importante venir a la iglesia para seguir alimentándonos con la palabra de Dios hasta que eso se forme. Entonces, dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga que dicen ser judíos, no lo son. Y dice después en el versículo 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Reténlo, tú lo tienes, reténlo, continúa. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor, fíjense que habla del vencedor. ¿Quién es el vencedor? La persona que ha alambrado su cabeza con el Señor. ¿Okay? Él está a la disposición del Señor. ¿Y qué es lo que causa eso? El amor. Porque resulta que la palabra de Dios es una fábrica de amor en nosotros. Y ese amor va creciendo de tal forma de que tú das tu vida por el Señor. Es lo mismo que un hombre que ama a una mujer da su vida por ella. O sea, así es. Y Dios mismo nos lo dice. Jesucristo da su vida por la iglesia. Y dio su vida por la iglesia. O sea, que no es que está hablando de cosas. Entonces, ese amor es lo máximo que existe en la faz de la tierra. Y ese amor solamente se logra de esa manera.
Ahora, nosotros amamos a personas imperfectas de alguna forma, pero cuando se refiere a Dios es perfecto, o sea que ese amor es perfecto. Ese amor va cubriendo las brechas de nuestras enfermedades mentales. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos deficiencias mentales, todos nosotros sin excepción. Tenemos áreas de nuestra mente donde somos fallos. ¿Okay? La palabra de Dios llena eso y lo que tú vas a ver es que tú vas a sentir una calma, una tranquilidad, una alegría interna porque tú estás viendo las cosas como son, como las diseñó tu Creador. ¿Por qué? Porque Él paulatinamente te da dando a conocer estas cosas para que tú sepas. ¿Te das cuenta? Pero eso requiere tiempo, no es de la noche a la mañana que lo vas a tener, sino que requiere la palabra de la perseverancia. Entonces, de nuevo, permíteme regresar al 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también guardaré de la hora de la prueba y esa hora que está por venir en todo el mundo para probar los que habitan sobre la tierra. O sea, que a nosotros nos saca de aquí hasta que venga la tribulación. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de las ciudades de mi Dios y la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Está hablando que cada uno de nosotros tiene un escudo de guerra, ¿okay? El escudo de armas, que le llaman. ¿Okay? Este escudo de armas contiene todos estos títulos. Son títulos aristocráticos que tienen los vencedores. Los vencedores van a ser reconocidos en el mundo entero. ¿Okay? Van a venir todos los cristianos de la edad de la iglesia, pero los vencedores tienen un uniforme blanco. Los vencedores tienen títulos. Son las personas que gobiernan, son personas de alto rango. ¿Me explico? Eso es de nosotros. Si lo quieres, lo tienes, si no, lo dejas. ¿Okay? Ahora, dejarlo sabiendo que Dios no miente es una tontería. Nosotros debemos estar, mire, cada vez que hay clase, nosotros debemos estar de cabeza en la clase. Lo demás no importa. Si no puedes venir, lee la Biblia y escucha la palabra de Dios en el internet. Okay, nosotros tenemos ya 5.100, 5.200 lecciones de estudio bíblico y es algo paulatino, no se puede hacer de la noche a la mañana, señoras y señores, requiere tiempo. Es como el proceso de madurez, requiere tiempo. Tienes que pasar por ciertas vivencias para llegar a la madurez. Tienes que ver ciertas cosas que antes no vistes y los resultados de tales disposiciones de las cosas que tú hiciste. O sea, tienes una serie de cosas que pasan que te hacen madurar. Son errores que cometes que después no vas a cometer los mismos errores. Vas a cometer otros parecidos porque todavía no se te han presentado. Pero si tienes la palabra de Dios, viene la sabiduría y aplicas la palabra de Dios. Y aunque desconozcas lo que está pasando, simplemente con el uso de la palabra de Dios, tú vas a solventar el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tienes, pues, ¿qué te da la palabra de Dios? Yo se los he dicho muchas veces. Tú tienes la fórmula, la palabra de Dios te da la fórmula. Los números cambian, pero la fórmula permanece. Utiliza la fórmula, resuelto el problema y la vas a identificar. ¿Okay? Entonces es algo maravilloso. Al vencedor le daré a leer una columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí, escribir su nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y mi nombre nuevo. El que tiene oído, dice, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Está hablando con las 7 iglesias. Esta carta que se daba en Filadelfia se circulaba por todas las iglesias. ¿Okay? Entonces, y ahora la tenemos nosotros y estamos haciendo uso de ella. Ahí tienen ustedes entonces el hecho de que no puede estar gobernando el cielo ni está en estos momentos en la faz de la tierra porque todas estas cosas no han ocurrido. Entonces, otro versículo que utiliza este campo de los teólogos del reino ahora es que ya Jesús ha vencido. Y utilizan los versículos de Apocalipsis 5:5. Estos son versículos utilizados por el campo de la teología del reino ahora para presentar su posición. ¿Okay? Y estos son los que ellos tergiversan. Entonces, aquí tenemos que ellos arguyen con esto a favor de un reino actual y espiritual. El versículo dice lo siguiente, en el capítulo 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Perdón? Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Okay? Ahí tienen ustedes que está hablando del león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesucristo. Tiene que ser de la tribu de Judá, tiene que ser de la raíz de David, porque si no, no es el Mesías. ¿Okay? Muy importante. Entonces, debido a que el verbo ha sido traducido ha vencido en el tiempo aoristo, Darrell Buck, yo les he hablado a ustedes de Darrell Buck, que este es uno de los proponentes del campo del reino ahora, ¿okay? De los teólogos del reino ahora.
pero es muy inteligente y esto es lo que él propone y esto es lo que él dice. La victoria, este es el campo de la teología del reino ahora, la victoria, o por lo menos el acto decisivo, ya ha ocurrido. Él está planteando la lógica. ¿Okay? Él ya califica para abrir el pergamino y los sellos debido a lo que él ya ha hecho como un davidita. O sea, pone como de David, que descendiente de David, davidita. La elección del momento en que transcurre el Apocalipsis 5:5 es crítica debido a que éste precede a los juicios de los sellos y la segunda venida. O sea que el texto enseña que Jesús tiene su estado real victorioso antes de su regreso en Apocalipsis 19. La representación de esos textos de Apocalipsis es consistente. En estos momentos Jesús gobierna en términos espirituales salvíficos en una nueva comunidad que es parte del programa del reino y de esa forma eso inaugura las promesas davídicas. Ese reino ahora existe junto con el reino de la tierra. O sea que lo pone, lo espiritualiza, dice que está desde arriba, le está gobernando, esto comenzó ya, entonces él tiene que hacer esto. Entonces, claro está, ustedes ven que Jesús es una persona muy inteligente, que propone un asunto y lo enmarca con palabras que, caramba, tú lo ves, bueno, esto tiene cierta lógica que es convincente, pues. Recuérdense que todos los abogados son convincentes, ¿okay? Porque a eso se dedican, a la retórica para poder hacerlo. Aún así, fíjense en esto, la palabra reino, que es basilea, yo se lo he dicho basileia, reino, y su forma verbal, que es reinar, es basiluo, ¿okay? Que termina, es un verbo terminado en omega, basiluo, no son utilizadas en Apocalipsis 5:5. No se encuentran ahí en ese versículo, ni basilea ni basiluo. Entonces, seguro que este grupo de palabras sería empleado por el apóstol Juan si su intención hubiera sido la de comunicar que el reino era una realidad presente y espiritual. Eso tiene una lógica también tremenda, porque el apóstol Juan no va a pasar por alto un asunto tan tremendo como el reino de Dios, ¿verdad?, gobernando en estos momentos. O sea que lo primero que se está exponiendo aquí es que eso no puede suceder porque el apóstol Pablo lo hubiera dicho, el apóstol Juan lo hubiera dicho, pero él no menciona el reino, el asunto del reino. En vez de eso, en realidad lo que este versículo comunica es que Jesucristo, que es el Cordero de Dios, ya ha entrado a la historia a través de su primer advenimiento, ya ha preparado el camino para el establecimiento eventual de su reino a través de la muerte, de su muerte redentora. Eso sí es lo que está diciendo. Porque Jesucristo vino y murió en la cruz, y entonces ahora está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, en lo que concierne al uso que hace Darrell Bock de Apocalipsis 5:5, Stanley Toussaint, que se los he presentado, ese es otro genio, pues, otro sabio, erudito en los asuntos de los eventos del porvenir. Y observa lo siguiente, y no sé si se los puse aquí o no, no se los puse, pero yo se los voy a leer. Dice lo siguiente, Darrell: pero esto no prueba que exista una forma presente espiritual del reino. Lo primero que dice, la muerte y resurrección de Cristo han derrotado a Satanás. Yo les he comentado eso con la derrota y con la victoria estratégica del Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros tenemos la victoria táctica, Él tiene la victoria estratégica. Entonces, pero Él dice esto, Él lo enmarca de esta manera. La muerte y resurrección de Cristo han derrotado a Satanás, pero claramente que el reino está en el futuro. Y esto se puede ver especialmente en el libro de Apocalipsis. O sea que él está utilizando el mismo libro de Apocalipsis para desenmascarar la posición que tiene este señor Darrell Bock, o de la manera que él está perfilando el asunto. Y el primero que presenta es Apocalipsis 5:10, que dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Reinarán en el futuro sobre la tierra. No están gobernando en estos momentos sobre la tierra. Entonces, aquí, después en Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. El reino del mundo, aquí abajo, ha venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, del Padre y del Hijo. Él es el que da el reino a los suyos, a los fieles. Yo quiero que tengan eso en mente porque
La glorificación de nuestro Señor Jesucristo implica estas grandes recompensas. Si tú no recibes estas grandes recompensas es porque no lo glorificaste, ¿ok? No lo reflejaste. Glorificar quiere reflejar. Para reflejarlo tienes que conocerlo. ¿Okay? Tienes que ponerlo al número uno. Tiene que ser el amor número uno de tu vida en todo. Eso es lo primero. Él tiene que llenar tu corazón. Y Él se encarga de darte todo lo demás. Y te da todo lo demás con capacidad. Con capacidad. O sea, para que lo disfrutes de verdad, verdad. ¿Okay? Entonces, y dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si Él reina por los siglos de los siglos, nosotros también gobernamos por los siglos de los siglos. Y nosotros entramos al gobierno por dedo. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Okay. No se lo vayan a perder, señores. Hay solamente una oportunidad. La oportunidad la tenemos mientras vivimos en la faz de la tierra. Okay. Y la entrada tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Lo hemos visto de maneras diferentes, de una y otra manera diferente, que nosotros no estamos aquí en un asunto político, no estamos aquí en un asunto religioso, no estamos aquí para nada de eso, señor, ni para arreglar el mundo tampoco. Estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Creador. La voluntad de nuestro Creador a nosotros nos ha dado dos comisiones. La gran comisión, predicar el Evangelio, y como embajadores de Cristo para animar a nuestros hermanos a que crezcan espiritualmente. Los dos tienen que ver con el reino de Dios. ¿Okay? Los dos. Y esa es nuestra comisión. De eso no nos podemos escapar. Yo sé que muchas personas cuando recién están creciendo les da como, ay, pero tengo que hablar del Evangelio, yo no sé si estoy listo, yo no sé, es un poquito difícil, me da pena o no sé qué van a decir. O sea, eso pasa. Una vez que tú amas al Señor, ¿de quién vas a hablar sino de Él? A ti te vale lo que diga la gente, lo que no diga la gente. ¿O no has visto una abuelita que tiene su nietecita y te dice, mira mi nietecita, y comienza a sacarte fotos de su nietecita y decirte, mira qué linda, mira lo que hizo y mira lo que no hizo, ¿verdad? ¿De quién va a hablar sino de su nietecita? Porque la ama y quiere que todo el mundo la ame y que todo el mundo la vea, porque está como boba, embobada con ella. Si se dan cuenta es lo mismo con nosotros. Entonces, ahora también les doy el resumen en Apocalipsis 20 del 1 al 10. Apocalipsis 20 del 1 al 10 nos dice lo siguiente. Aquí viene la primera parte. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. De paso, como les he dicho anteriormente, es la única vez y la primera vez que sabemos que el dragón es Satanás, porque el libro de Apocalipsis lo dice. Ninguna parte de la Biblia lo dice, ni siquiera en Génesis lo dice, que el dragón es Satanás. ¿Okay? Pero aquí te lo está diciendo, es la serpiente, tiene esos dos títulos. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Esto tiene que suceder antes de que gobierne el Señor Jesucristo. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. ¿A quién engaña? A todas las naciones. Y hasta se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. ¿Quiénes se sientan en esos tronos? Los vencedores de la iglesia. Fíjense ustedes, es rotativo ese trono. Nosotros vamos a estar ahí para gobernar. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados. También habla del periodo de la tribulación. Las almas que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Hablando del periodo de la tribulación, de las personas que pasaron y como mártires llegaron al objetivo. Recuérdense que el periodo de la tribulación es el periodo de máxima evangelización mundial. Bajo circunstancias dificilísimas. Pero comienza con los 144,000 judíos sellados y eso se extiende después por todo el mundo entero. ¿Okay? O sea que se van a salvar muchísimas personas, pero van a ser perseguidos de una forma extraordinaria también. Y van a morir. Ahí el asunto es que van a morir con mártires y van a morir a través de las explosiones y los fuegos y de las inundaciones y todas las cosas que van a pasar, pero van a ser salvos. ¿Okay? Pero ¿qué está diciendo? Que si son martirizados, ellos van a gobernar con el Señor. Decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esto ocurre durante el transcurso de la tribulación. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Ahí viene la marca, señores. Esto viene, es un asunto venidero. No vayan a creer que cuando la iglesia sea levantada, entonces que la tecnología sale y de inmediatamente, ¡pum!, se presenta. No, la tecnología se está llevándose a cabo en estos momentos. Simplemente que la iglesia se va a ir, pero la tecnología se queda. Y ellos van a utilizar eso para un gobierno tiránico total y completo. Ya les he dicho que hay computadoras que hacen trillones de cálculos por segundo y van a tener muchas computadoras de estas y ellos van a toda la gente de la faz de la tierra la van a tener fichada. Y los que no hacen lo que ellos quieren, ellos se llevan. Entonces, o sea que van a tener un control absoluto en la faz de la tierra. Y dice después, ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron
a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Continúa y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Okay. Bienaventurado es la palabra feliz. Feliz y santo, separado, el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Okay. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Ahí está, es el final de Satanás, es cuando Dios hace el infierno. Y a él y a sus séquitos, todas las personas que fueron engañadas por él y le creyeron a él en vez de creer a la verdad, son llevados a este lugar. Y entonces, y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago del fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay algunas personas que dicen, bueno, ¿por qué tan severa la pena? Bueno, porque resulta que debido a que él engaña al mundo, él ha causado millones de torturas, millones de muertos, millones de enfermedades, millones de muertos por guerra, el desastre, él formó el desastre y eso lo tiene que pagar. Eso lo va a pagar él y lo va a pagar de esa manera. Entonces, más allá de esto, en Apocalipsis 5:5, todavía no ha abierto los 7 sellos del pergamino o título de propiedad. El pergamino que él abre es el título de propiedad de la faz de la tierra, por medio del cual se desaloja a Satanás, ¿okay? Se le despoja de su reinado y se le entrega el título de propiedad al Señor Jesucristo, al Mesías de Dios. ¿Okay? Entonces, todavía eso no había sido abierto en el capítulo 5:5. Entonces él no puede utilizar el versículo 5:5 para decir que ya está sucediendo, porque todavía no se han abierto estos sellos. El Mesías no los ha abierto. Entonces, a pesar de ser representado como el que tiene el pergamino en su mano, en realidad no comienza a abrir los sellos sino hasta más adelante. Entonces, en Apocalipsis 6:1, que les presento aquí en la pantalla, nos dice, y cuando vi al Cordero, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Yo oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Okay, entonces se dan cuenta que no es en Apocalipsis 5:5 que los abre, sino más adelante. O sea que el Apocalipsis 5:5 no puede estar hablando de que el reino está vigente en estos momentos. Entonces ese pergamino con sus sellos, que al ser abiertos, sueltan estos juicios que son parecidos a los del Éxodo, de paso. Son muy parecidos, las placas del Éxodo son parecidos a estos juicios que van a venir, pero mundialmente. Antes vinieron a una zona específica que era Egipto, ahora van a venir mundialmente. Entonces, es el instrumento que desaloja y despoja a Satanás de su gobierno sobre la tierra, permitiendo así pues que Dios restablezca su tan esperado reino sobre la tierra. Es entonces cuando viene. Entonces, con el documento que se utiliza para el establecimiento del reino, ese pergamino todavía está sellado en Apocalipsis 5:5. Y por eso el proceso de desaloje todavía ni siquiera ha comenzado. O sea que difícilmente el reino pudiera ser considerado como una realidad actual. O sea que él erra cuando él dice que eso es así, porque todavía ni siquiera ha sido históricamente. Quizás una analogía legal que les puedo dar, pues el mundo moderno nos puede ayudar a derramar luz sobre el verdadero significado que se encuentra en Apocalipsis 5:5. Y es el siguiente: cuando alguien es acusado de un crimen, ¿verdad?, es juzgado por un jurado compuesto de sus pares o coetanos. ¿Okay? Esos son 2 partes del juicio. Si tú tienes un ticket de tránsito y tú dices no culpable, entonces van a llevarte enfrente de un jurado. Y ellos van a decir si eres culpable o no eres culpable. Si te encuentran culpable, ya pasaste por la primera etapa, ya has sido encontrado culpable. Si eres inocente te dejan ir, pero si eres culpable, pasas por la segunda fase del juicio, que es la fase de la pena. ¿Qué tipo de pena te van a dar? Quizás te da una multa de $300, quizás estabas manejando bajo influjo y te quitan la licencia y te mandan a la cárcel. O sea, depende pues de lo que hiciste, ¿de acuerdo? Pero hay 2 fases, la primera y la segunda fase. Entonces, si se le encuentra culpable más allá de cualquier duda fundada, pues en ese momento el acusado es declarado culpable. Y en la segunda fase del juicio, el culpable aparece ante el juez para recibir la sentencia. Entonces, de la misma forma, Satanás ya ha sido encontrado culpable en la cruz.
O sea, ya ganó esa victoria. Ya es culpable. Hubo uno que hizo la voluntad de Dios, ¿okay? Usando su libre albedrío. Entonces, aquí les voy a dar este asunto con por lo menos unos 5 versículos bíblicos. Y el primero que les voy a poner es el de Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Está en Juan, en los evangelios. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, porque es juzgado. Después tenemos a Juan 16:11. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Okay? Ya ha sido juzgado, ya se encontró culpable. Y después de esto tenemos a Colosenses 2:15, que nos dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? O sea, aquí está, hay veces que él va a despojarlo de los poderes y autoridades. Y después en Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, igualmente participó también de lo mismo, Jesucristo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder sobre la muerte, es decir, al diablo. Y finalmente les pongo a 1 Juan 3:8, el que practica pecado es el diablo, pero porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Okay? Ustedes pueden ver pues, fácilmente que nuestro Señor Jesucristo gana la victoria estratégica y con su muerte juzga a Satanás. En ese sentido, como enemigo, él ya ha sido derrotado. Ya se encontró culpable. Ahora, la sentencia todavía no ha sido dictada. ¿Okay? No ha sido dictada, entonces él tiene la oportunidad ahora, está bajo libertad, para comprobar su caso. Él ha apelado esta sentencia. Y Dios le ha permitido a él presentar su caso de apelación. Y el juicio de apelación es el que yo les he enseñado una y otra vez en la pantalla, que viene siendo, si son 3 diapositivas, la primera diapositiva que está atrás de todo esto está el juicio de apelación de Satanás. Sobre las dispensaciones, que es la administración divina de la historia, y sobre eso estamos nosotros viviendo nuestra vida como parte del juicio de apelación en la parte de la fiscalía durante el transcurso de la edad de la iglesia. Y nosotros somos importantísimos como testigos de la fiscalía. ¿Y quiénes son los ganadores como testigos de la fiscalía? Los que llegan a la madurez espiritual. Porque los otros son derrotados y son llamados por Satanás y dicen, mira, este es uno de tus cristianitos, mira todo lo que ha hecho, y cuándo creció y cuándo hizo tu voluntad, ahí lo tienes. Entonces, el Señor va a llamar a los suyos, a los santos que perseveraron, y los va a sentar en la silla, y lo hace con las pruebas, de paso, para que se dé cuenta Satanás de que sí son fieles, porque Él a nosotros nos da todo lo necesario para pasar todas las pruebas. Para nosotros las pruebas no son nada. Tú comprenderás que si tú vas a un examen y tú te sabes todas las respuestas de todas las preguntas que tienes en el examen, ¿cómo entras tú al examen? Tranquilo, gozoso. Ya tú sabes que vas a sacar 100 porque te las sabes de todas, todas. ¿Correcto? Pero si tú no te sabes las preguntas, entras ahí con un temor tremendo. Ay, ¿por qué no estudié? ¿Verdad? Porque sabes que vas a tener problemas. Pero el que es presentado como testigo de la fiscalía ya sabe todas estas cosas. Él ya sabe a quién sirve, él ya sabe que el que está dentro de él es mayor que el que está en este mundo y Satanás no le puede hacer daño. Pasa el examen, pasa la prueba porque la pasa. ¿Okay? La pasa, la prueba. Sale victorioso de la prueba. Él sabe que la prueba es solamente un periodo de tiempo insignificante, es un puntito de tiempo y después viene lo bueno. ¿Okay? Porque lo pasaste y te vio fiel y verdadero el Señor. Y ahí vienen las coronas también, o sea, es tremendo. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes que debemos hacer, en ese sentido, pues es que el enemigo ya ha sido derrotado. Entonces, ¿qué debemos hacer con los numerosos pasajes que indican que todavía actualmente Satanás sigue siendo el gobernante de este mundo? ¿Ah? Si él dice que ya está y que sus enemigos fueron... ¿Y qué podemos hacer con todos estos versículos que están en la Biblia que dicen que Satanás todavía está aquí haciendo de las suyas? Si ya está gobernando Dios desde el cielo, el Señor Jesucristo desde el cielo. Entonces aquí les pongo una serie de versículos bíblicos que nos dejan saber que eso no es así. Segunda de Corintios 4 nos dice, en los cuales el Dios de este mundo, fíjese el título que tiene Satanás, él es el Dios de este mundo,
ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, del Mesías, que es la imagen de Dios. O sea, a través de todo lo que Él ofrece, le turba la mente al individuo, lo ciega, no le permite, aunque lo tengas enfrente, un ciego, si tú le pones un billete de 100 a un ciego enfrente de su cara, ¿lo va a ver? No lo puede ver, está ciego. ¿Okay? Eso es lo que Él está haciendo. Tú le puedes decir la verdad, todo lo que tú no la ve, no la ve. Ya tiene la conciencia cauterizada, no la puede ver. Entonces ese es el problema que existe con las personas que han estado tanto tiempo en el sistema cósmico y han sido inculcados con el sistema. En vez de haber sido alambrados con el Señor, fueron alambrados con Satanás. ¿Okay? Porque eso fue lo que practicaron una y otra vez. En Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces los hijos de la desobediencia a Dios son los que están siguiendo el curso de Satanás y su organización. Y después, en 1 Pedro 5:8, que se los ha dado anteriormente, dice, sean de espíritu, estén alerta, su buscando aquí. Él te devora. ¿Qué es lo primero que hace Satanás? ¿Qué utiliza sus artimañas? ¿Saben para qué? Para desanimarte. ¿Oyeron eso? Él utiliza, por ejemplo, tu naturaleza pecaminosa, porque volviste y caíste en el pecado que no ibas a volver a caer, pero caíste. Entonces, ¿qué hace él? Te trata de desanimar. Pero mira, si tú eres un pobre perdedor, ¿no? ¿Para qué estás haciendo eso? Si mejor vente conmigo y yo te doy todo lo que tú quieres. ¿Para qué estás peleando con algo que no puedes vencer? Entonces, él te trata de desanimar. Ese es el procedimiento que él utiliza para que los hijos de Dios se alejen de él. Pero Dios dice, no, yo soy más fuerte que tú y que tu pecado. Confiesa tu pecado y sigue tu marcha. Yo supe en la eternidad pasada cuántos pecados ibas a hacer. Yo lo supe. Y también supe que tú ibas a ser vencedor. ¿Oyeron eso? Ya lo supo. Ya hemos estudiado la computadora de los decretos divinos, en la predestinación, ¿verdad? Nosotros hemos visto que ya Dios sabe que tú sales al final del tiempo en la computadora de los decretos divinos, lo que se imprime dice vencedor. Y ya supo todos los pecados que ibas a cometer. No te dejaste vencer por Satanás. Ni por tu carne, ni por el mundo, ni por las artimañas engañosas del error. Tus ojos están en Cristo. Que de vez en cuando te gane una escaramuza, está bien, me ganaste. ¿Okay? Pero no me quedo aquí, yo sé a quién sirvo. ¿Se dan cuenta? Le digo eso para animarlo, porque Dios está aquí para animarnos, Satanás está aquí para desanimarnos. No podemos escuchar a Satanás y su desánimo, porque nos roba la segunda herencia. Eso es lo que va a hacer contigo. Te roba la segunda herencia porque le hiciste caso al mentiroso, en vez de hacer caso al verdadero. ¿Okay? Entonces tenemos que tener todo eso en mente. Y después en primera de Juan 4:4 nos dice, hijos míos, ustedes son de Dios y los han vencido. Entonces, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en este mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, simplemente poniendo los ojos en Cristo, nosotros tenemos la batalla ganada. Y después en primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Nosotros sabemos que somos de Dios y nosotros sabemos que el 75% del mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Verdad que no dice eso? Que el 90% del mundo yace bajo el poder del maligno. Que el 99% de las naciones, con la excepción de los Estados Unidos, yace bajo el poder del maligno. El mundo entero, incluyendo a los Estados Unidos, yace bajo el poder del maligno. ¿Okay? Lo que pasa es que aquí tenemos un sistema de la república que fue comenzado por los padres de esta nación, que tenían un trasfondo cristiano excelente y formaron leyes excelentes, pero eso es lo que están socavando en estos momentos, señoras y señores. ¿Y qué fue lo que vimos ayer? ¿Cuál es uno de los sistemas que utiliza Satanás para hacer esto? El movimiento masivo de personas, de pueblos enteros, como hizo Babilonia, Nabucodonosor, que trajo pueblos enteros para poblar a Samaria, para que los samaritanos se olvidaran del Señor y implementaran las leyes de Babilonia, ¿okay? Para socavar lo que tenían ellos. Lo mismo que hace hoy en día. ¿Qué ustedes creen que pasa en Europa?
Europa están trayendo así de gente foránea para destruirlo. Y ahora pretenden hacer lo mismo en los Estados Unidos. El presidente nos está poniendo paro, pero ya saben el tema. El tema no es que este señor odia a los mexicanos, que odia a los... Mentira, mentira, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Okay? Eso es parte del sistema cósmico de Satanás. No importa quién sea que venga, tú no puedes invadir un país de esa manera porque destruyes su ética, destruyes lo que lo formó. ¿Se dan cuenta? Sí puede aceptar, como les dije, un porcentaje de personas que ya está descrito por ley. ¿Qué cantidad de personas pueden entrar a la nación y que el país pueda soportar esas personas para que esas personas se integren al sistema norteamericano? Este es el país de los norteamericanos, ¿ok? Y tienen una ética que nosotros tenemos que aprender. No venimos aquí para implementar nuestra, sino aquí estamos para seguir las leyes de aquí y seguirnos por lo que dicen las leyes norteamericanas, ¿se dan cuenta? Pero si tienes una horda de personas, miles y cientos de miles de personas, pues destruyes al país. Entonces, ese es el tema bíblico. ¿Okay? Y si ustedes hubieran escuchado la clase de ayer, que tiene que ver con lo que hizo Babilonia con Samaria cuando tomaron el reino del norte, ellos trajeron gente de otros países para desestabilizar y que no se alzaran más. ¿Por qué? Porque ahora metieron gente foránea ahí para que ellos poblaran esa ciudad y cambiaran la manera de pensar de las personas que ahí existían. Entonces, pero lo sigue utilizando porque eso viene del sistema cósmico de Satanás. Todo eso te lo digo porque todo el mundo ya se bajo el poder del maligno y ahora está siendo orquestado centralmente. ¿Okay? Fíjense que Satanás a la final quiere poner un sistema central porque Dios, como estamos viendo, tiene un sistema central de gobierno que se va a proponer en el reino milenario. Desde Jerusalén se gobierna el mundo entero. Desde Jerusalén, de ahí salen todas las órdenes. Entonces Satanás quiere hacer algo similar. Él quiere hacer algo similar y lo está proponiendo ahora y está haciendo todo lo posible a través de las Naciones Unidas para implementar ese sistema. Y utiliza todo lo que se había puesto en el Antiguo Testamento, porque ahí están las verdades y ahí sabe cómo están los movimientos. Y él utiliza lo que sucedía en los imperios que están demarcados pues por la estatua de Nabucodonosor. Ellos han utilizado todo lo que esas personas utilizaban para subyugar al pueblo y retenerlos. Y ahora lo han perfeccionado con la psicología, con la psiquiatría. Con la psicología, esa psicología ya no quieren hacer las cosas tan abiertas, sino controlar la mente. Si controlas la mente, controlas todo. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos están mejorando el asunto, pero nosotros lo desenmascaramos. Ellos no nos quieren a nosotros precisamente por eso, porque nosotros desenmascaramos el sistema. Y no nos dejamos engañar y no creemos en pajaritos preñados ni nada de eso. Entonces la razón que existen estos descriptores es que su sentencia todavía no ha sido impuesta, la sentencia de Satanás. Tal imposición de su castigo no va a tomar lugar sino hasta después de los eventos que transpiran antes del establecimiento del reino. Entonces aquí de nuevo les voy a poner ciertos versículos bíblicos que nos hablan de eso. En Apocalipsis 12 del 9 al 10 nos dice lo siguiente. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que es llamado el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Después en Apocalipsis 20, 2, 3 nos dice, prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Ahí tienen ustedes que la Biblia es muy específica, y esto también lo pueden ver en todo el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Bueno, vamos a terminar aquí, de nuevo se nos acabó el tiempo, pero ustedes pueden ver que esto es fascinante. Aquí está la información que nos permite ver las cosas nítidamente. A nosotros no nos pueden engañar porque nosotros tenemos el conocimiento divino. Nosotros vemos las cosas desde el punto de vista del Creador. Y el Creador nos da a nosotros por adelantado el conocimiento de las cosas que van a ocurrir. Y nos da con principios, nos da con puntos y comas. Nosotros simplemente leemos esto y podemos aplicar la palabra de Dios, que es algo para nosotros extraordinario. Eso se llama sabiduría. La persona que ve lo que está pasando en los tiempos que vive y lo que va a pasar es sabio, una persona sabia, y ajusta su vida de acuerdo a esa sabiduría. Entonces no va a ser
atrapado de repente en una situación que no puede solventar, porque ya de antemano, ya conociendo la palabra de Dios, ha tomado precauciones necesarias para tener éxito. Entonces tiene la felicidad de Dios en su corazón porque ve estas cosas de antemano. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan maravilloso que has presentado pues para nosotros en la eternidad pasada. Y ahora tenemos aquí presente por medio de tu palabra para poderlo implementar en nuestra vida para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.